Muy feliz de estar iniciando este curso de habilidades blandas para gestores de desarrollo de personas. Un tema tan importante para todas las personas como para aquellas que tengan el objetivo de propiciar ese desarrollo de habilidades en otros. Así que verdaderamente feliz de encontrarnos ya en esta primera semana de curso totalmente virtual. Recuerden que el curso se desarrolla de forma sincrónica. Ustedes realizan la tarea de toda la semana en los momentos en los cuales tienen ese tiempo disponible, esa concentración, ese deseo de dedicarse al curso un rato, y entonces así lo van desarrollando todo. Igualmente, este video queda acá grabado en la plataforma, lo pueden ver las veces que gusten, me pueden escribir, podemos conversar por mensaje de WhatsApp o por el correo electrónico que ahora se los voy a compartir. Y entonces espero y les deseo el mayor de los éxitos en esta aventura tan maravillosa de conocimiento, que espero que sea de provecho para todas las personas que están aquí y estamos, porque ahí los voy a estar leyendo y entonces aprendemos unos de otros. Esa es la idea. También vamos a compartir algunas actividades para que puedan aplicar lo aprendido y realmente se construya un aprendizaje significativo, que eso es lo que al final y al cabo esperamos. Así que bienvenidas y bienvenidos a este espacio virtual donde vamos a desarrollar este tema que hoy en día se vuelve fundamental para todas las personas si queremos hacer las cosas bien. En esta primera semana de curso vamos a desarrollar varios temas. El concepto de competencia como tal, vamos a desagregarlo bien para que ustedes lo puedan manejar desde el principio como un tema fundamental para este curso. El concepto de habilidades blandas, importancia de esas habilidades blandas, modelos basados en habilidades, los comportamientos y las habilidades blandas, que es una relación increíblemente interesante, y un tema que nos hace la pregunta de quién soy y qué proyecto para que iniciemos en esta semana 1 a hablar del tema, a ir profundizando, conociendo y desagregando lo que las habilidades blandas son, para qué sirven y realmente cuál es el impacto que tiene en las personas y en las organizaciones y en todos los escenarios de la vida. La competencia, nos dicen estos autores, que es una forma de gestionar personas dentro de las organizaciones. Hemos estado hablando desde hace muchos años de aquellos comportamientos asociados al trabajo que permiten que una persona sea exitosa o no. Y entonces ahí empezamos a hablar de competencias. Y esto tiene muchísimos años. Esto no es algo que recién salió, esto tiene muchísimo tiempo. Lo que pasa es que nos ha costado un poquito pasar el concepto del papel a la práctica, que es lo que queremos lograr con este curso. Porque, claro, en teoría todo muy bonito, muy interesante, ¿verdad? Pero ¿cómo lo logramos? ¿Cómo realmente desarrollamos esas habilidades en las personas? ¿Cómo realmente tenemos conceptos claros de lo que es una competencia? Porque no es sencillo. La competencia involucra varios aspectos que al final nos permiten hacer una gestión del talento humano por competencias. Entonces, cuando nosotros tenemos esto claro, podemos empezar a trabajar, yo siempre lo digo así, en nosotros mismos y en los demás, a propiciar un desarrollo en las otras personas que nos rodean. Porque yo creo que si uno no tiene desarrolladas las competencias, le va a costar mucho propiciar el desarrollo en las otras personas. Creo que a uno le cuesta dar lo que no tiene. Entonces, creo que este curso va en ambas vías. Por un lado, desarrollar, aprender a identificar en nosotros aquellos comportamientos que nos dicen si tienes la habilidad, no la tienes, más o menos la tienes. Y por otro lado, saber cómo puedo desarrollar todo aquello que puedo mejorar y cómo puedo incidir en los demás. Realmente el curso es muy rico porque tiene todas esas aristas con las que podemos trabajar y que realmente generen un impacto adecuado. La competencia entonces incluye tres elementos clave, que es el saber hacer y el saber ser o el saber estar.
o el saber actuar, que llaman los autores de diferentes maneras. Es interesante identificar primero esa combinación de elementos que dan pie a la competencia. Entonces, cuando uno dice que es competente es porque sabe algo de un tema. Y eso lo tiene validado con estudios, con certificaciones, con títulos, no sé, la persona sabe. Lo otro, para ser competente, es saber hacer, o sea, aplicar ese conocimiento a la práctica. Y entonces, uno tiene experiencia en eso que dice que sabe. Y entonces no solamente sabe, sino que sabe hacer. Pero luego, ese saber ser, ese saber actuar o ese saber estar es un tanto más subjetivo. Porque los dos anteriores uno los tiene inclusive documentados. Uno tiene su título de secundaria, universitario, todos los que quiera. Y tiene hasta certificada la experiencia laboral. Entonces eso es objetivo, eso lo tenemos, eso lo podemos presentar en algún lugar para los efectos que queramos y eso lo pueden corroborar, validar. Entonces en esa parte no hay problema. La parte del saber ser o el saber actuar o el saber estar es más subjetiva porque aquí estamos entonces entrando en materia. Ese tercer elemento tiene que ver con las habilidades blandas y eso es una cuestión actitudinal. Por eso les digo que es subjetivo, es una cuestión actitudinal. Eso significa que yo lo puedo hacer o no lo puedo hacer, o lo quiero hacer o no lo quiero hacer. ¿Me interesa o no me interesa? Es actitudinal. Ustedes han escuchado cuando a veces los señores dicen, ay, esa persona qué bonita actitud tiene o qué mala actitud, ¿verdad? Es una cuestión subjetiva, pero que se percibe. Entonces, ¿por qué les digo que es tan subjetiva? Porque es difícil de medir, es difícil de identificar. No lo tenemos normalmente certificado. Uno no tiene una certificación de que es una persona colaboradora o de que es una persona experta en trabajo en equipo. Puede ser que haya recibido cursos de trabajo en equipo, pero eso no le garantiza que usted tenga las habilidades para trabajar en equipo y normalmente eso no lo tenemos certificado. Entonces, verdaderamente es una cuestión subjetiva. ¿Qué nos implica todo esto? Que si nosotros tenemos las tres cosas, tenemos el saber, tenemos el saber hacer, que es la experiencia, y tenemos el saber actuar, o sea, una muy buena actitud, porque tenemos muchas habilidades desarrolladas, somos una persona competente. Entonces, ahí es donde empieza la complicación del tema. ¿Cómo logramos realmente ser una persona competente? ¿Cómo realmente logramos que los demás identifiquen en nosotros esa competencia completa? Porque he de decirles que en muchos lugares la competencia se identifica con la habilidad blanda, que es solo una parte. Entonces, cuando en algunos lugares dicen competencias o habilidades, lo tratan indistintamente, son habilidades blandas. Entonces, ustedes ya ahora sí saben que ser competente implica las tres cosas. Claro, porque una persona puede tener muy buena intención, puede tener mucha facilidad para trabajar en equipo, muy colaboradora, muy estudiosa, muy tolerante, respetuosa, todo lo que se necesita para trabajar en equipo, pero no tiene el conocimiento. Entonces no puede ejecutar el proyecto que se les ha encomendado porque sencillamente no sabe del tema. Entonces tampoco podemos decir que los estudios no son importantes. Claro que son importantísimos. Lo que pasa es que históricamente hemos actuado al contrario. Le hemos dado muchísima importancia a la parte académica, a los estudios formales y hemos descuidado esa parte actitudinal que tampoco se puede dejar de lado. Porque podemos tener una persona muy competente o una persona que tenga muchísimos estudios, pero que no tenga la actitud, más bien entonces no sería una persona competente porque tiene la parte de la formación intachable, sabe más de lo que necesitamos que sepa, tiene mucha experiencia, ha hecho muchos trabajos relacionados con ese tema, pero no quiere, no le interesa o no puede trabajar en equipo, imagínense ustedes. Entonces, claro, tenemos una persona que sabe muchísimo, pero no comparte el conocimiento, una persona que tiene mucha experiencia, pero no propone ideas, es una persona que tiene conocimientos y experiencia, pero no logra interactuar bien con los demás, no se comunica bien, no tiene empatía, no tiene asertividad. Entonces, necesitamos las tres cosas para poder ser personas competentes. Entonces nos dicen los autores que la competencia profesional es una configuración psicológica
compleja que integra en su estructura y funcionamiento formaciones motivacionales, cognitivas y recursos personológicos que se manifiestan en la calidad de actuación profesional del sujeto y que garantizan un desempeño profesional responsable y eficiente. Y si ustedes pusieron atención, vean todo lo que dice. O sea, necesitamos tener todo. Necesitamos esa parte psicológica, de motivaciones, de pruebas aplicadas, que es esa parte que llaman personológica. Y que las pruebas dicen que realmente tenemos esos atributos, tenemos esos conocimientos, tenemos esa parte psicológica adecuada, tenemos esas habilidades, toda esa parte cognitiva, esa parte que nos permite actuar con calidad profesional, que garantiza un desempeño adecuado. O sea, resumimos todo. El saber hacer y el saber actuar, o el saber ser o el saber estar. O sea, todo, los conocimientos, la experiencia y la actitud para poder llegar a ser una persona realmente competente, sin descuidar que los autores dicen que es una parte compleja, así lo dicen textualmente, una configuración psicológica compleja. Por eso es que necesitamos aprender del tema, necesitamos saber. Por eso les decía, nos hemos quedado en la parte de qué interesantes y qué importantes son las habilidades blandas, pero ¿eso con qué se come? Entonces necesitamos aprender, por eso estamos aquí. Y realmente tiene todo un contexto que debemos estudiar y que debemos de determinar cómo podemos actuar para realmente identificar primero en mí las habilidades y en los otros, y cómo puedo desarrollar habilidades en mí y en los otros, cómo puedo propiciar ese desarrollo en las personas que me rodean. Así que de verdad que el tema, además de ser lindísimo, es sumamente necesario hoy en día. La Organización Internacional del Trabajo nos ha dicho que la competencia es un concepto generalmente aceptado que establece la capacidad efectiva para llevar a cabo de manera exitosa una actividad laboral plenamente identificada. La competencia laboral no es una probabilidad de éxito en la ejecución del trabajo, es una capacidad real y demostrada. Entonces la OIT dice, si usted tiene el saber hacer y el saber estar, usted es una persona competente, pero eso debe ser sinónimo de que usted tenga una capacidad real, demostrada en el trabajo y que la ejecute de esa forma. O sea, que usted realmente realice su actividad laboral de forma exitosa, a partir de tener esos tres elementos combinados que la hacen a usted ser una persona competente. No es una probabilidad de éxito, dicen ellos. No es, voy a contratar a esta persona a ver cómo me va con ella, a ver si le va bien o vamos a ver, vamos a probarla, se ve muy buena gente. No, es realmente una capacidad demostrada de alguien. Realmente no hay espacio a errores. Entonces, sí, efectivamente necesitamos aprender a identificar esos comportamientos que luego van a evidenciar que la persona tiene o no tiene las habilidades. Y aquí tenemos a otros autores que nos dicen que una buena categorización de la competencia permite aproximarse mejor a las definiciones, es precisamente la que diferencia tres enfoques. El primero concibe la competencia como la capacidad de ejecutar tareas. El segundo la concentra en atributos personales, actitudes, capacidades. Y el tercero, denominado holístico, que incluye las dos anteriores. Y esa capacidad para realizar tareas está relacionada con el saber y el saber hacer. Y luego los autores presentan la otra parte de atributos personales que tienen que ver con la actitud con C y con las capacidades de la persona. Entonces, verdaderamente estamos hablando de lo mismo. A mí me gusta presentar siempre varios enfoques porque de esto se habla muchísimo a nivel mundial, pero ¿con qué nos quedamos? Bueno, aquí vamos citando varias fuentes interesantes que nos van arrojando los mismos resultados para comprender ese concepto de competencia y cómo entran a jugar en ese concepto tan amplio
el tema de las habilidades blandas, ¿verdad? ¿Cuál es el rol exactamente de las habilidades blandas dentro del concepto de competencias que esperaría yo que vaya quedando muy clarito hasta ahora? Y tenemos aquí el concepto de habilidades blandas, que el autor nos dice que también son conocidas como habilidades socioemocionales o habilidades para la vida. Yo también he visto habilidades emocionales, habilidades críticas, en fin, tienen un montón de nombres, ¿verdad? Se describen como imprescindibles para un desarrollo integral del conocimiento y la educación. Entonces, lo que notamos acá es que la importancia de la formación, de la educación, de la capacitación, etcétera, claro, tiene su rol dentro de toda la formación integral de una persona, pero ¿qué necesitamos? Esas habilidades socioemocionales o habilidades blandas o habilidades para la vida o como le quieran llamar, pero que son esas habilidades de corte actitudinal, así es como a mí me gusta más llamarlas, habilidades actitudinales, porque para mí están completamente relacionadas con la actitud. Obviamente que la actitud también está regida por la parte emocional, es que al final y al cabo somos personas integrales y necesitamos entender de dónde vienen las acciones que realizamos. Sí, una acción viene de una actitud que tiene una persona, pero esa persona además tiene una parte emocional que le permite o no actuar de X o Y manera. Por eso es que los autores, cuando lo veíamos anteriormente, dicen que es una construcción compleja. No es algo tan sencillo como que una persona no sabe Excel, la mandamos a un curso de Excel y posiblemente aprenda Excel. En este caso, nosotros enviamos a alguien que quiera aprender a hablar en público a un curso y probablemente aprenda a hablar en público y probablemente no lo logre, porque eso depende de unas cuestiones muy complejas a nivel psicológico, emocional, de motivación, etcétera. Entonces, no es algo simple, no es algo simple. Yo quisiera que esto también vaya quedando muy claro porque a veces quisiéramos como hacer magia con las personas y que ya tengan ese desarrollo competencial y no es tan fácil. En algunos casos más sencillo que en otros, pero en general es una cuestión compleja. Tenemos este otro concepto, bueno, del inglés, soft skills, que nos dice que usualmente están relacionadas con los comportamientos. Y aquí empezamos con la parte más interesante de esto. Con esos comportamientos a partir de la interacción con los demás y aquellos patrones de personalidad, que es muy interesante. Yo no sé, a veces uno en toda su historia, en todo su recorrido, como que no se detiene a analizar su personalidad, pues tal vez hemos presentado pruebas para algún proceso de reclutamiento, podría ser, pero es necesario entender que tenemos una personalidad y que hay que estudiarla, que los demás asimismo tienen una personalidad y que si entendemos eso nos podrá quedar un poco más sencillo tratar de comprender esos comportamientos de las personas y tal vez ayudar o propiciar ese desarrollo. Bueno, luego vamos a hablar más de ese tema. Este constructo, dicen los autores, se refiere a las capacidades aprendidas y utilizables para la adaptabilidad en los diferentes contextos en que pueda relacionarse el sujeto, bueno, la persona, tales como su ambiente escolar o de empleabilidad. Entonces, vamos agregando ahí elementos muy interesantes, ¿verdad? Necesitamos hablar del concepto de habilidades blandas. En inglés se ha escrito muchísimo porque de hecho esto empezó en el ejército de los Estados Unidos hace muchos años, cuando ellos veían que los soldados tenían la misma formación, pasaban el mismo proceso, pero unos tenían resultados maravillosos y otros no tanto. Algunos se comportaban súper bien en su ambiente ya de milicia y otros llegaban a ser problemas, no tenían buenas relaciones interpersonales, en fin. Y entonces les extrañaba muchísimo porque el proceso era igual para todos. Entonces empezaron a analizar el tema actitudinal en cada uno de ellos y se dieron cuenta que efectivamente habían diferencias marcadas con respecto a esta parte de habilidades blandas. Y ahí fue donde se originó. Entonces, cuando a veces decimos, ay, no, es que las habilidades blandas es un tema
muy light, muy sencillo, muy simple, y nosotros aquí lo que vemos es mecatrónica, o lo que vemos son temas de salud, o lo que vemos son temas matemáticos, y yo les puedo decir, en todo ambiente laboral, en todo escenario de la vida, es necesario el desarrollo de habilidades blandas, porque eso trasciende el conocimiento, eso trasciende la capacidad que tenemos de trabajo propiamente en el campo de acción. Eso tiene que ver todo con muchas cosas que nos hacen ser más o menos exitosos, con la forma de relacionarnos, con la forma de comportarnos, que ahí es cuando esta definición nos agrega ese elemento vital para poder hacer una buena tarea con todo este tema, que luego vamos a ver más en detalle. Entonces tenemos la siguiente pregunta: ¿desde cuándo aprendemos habilidades blandas? ¿Desde cuándo? Empecemos a pensar cuáles fueron nuestros primeros aprendizajes en habilidades blandas, en cuestiones actitudinales. ¿Cuáles fueron las primeras, nuestros primeros aprendizajes en este tema? Yo les presento esta imagen. Y ahí vemos que desde siempre, desde toda la vida, hemos aprendido habilidades blandas, desde que estábamos pequeños. Y hemos ido creciendo y seguimos coleccionando. Y probablemente continuemos en este proceso todo el resto de la vida. Entonces, este proceso se lleva a cabo de por vida. Pero ahí es donde encontramos algunas alertas que creo que es lo que nos tiene hoy acá. ¿Qué significa? Que algunas cosas no están bien, que tal vez no hemos aprendido lo correcto, que tal vez en ese proceso de aprendizaje, algunas personas sin intención, otras tal vez con intención, pero algunas sin intención, nos modelaron de una forma que no era la correcta. Entonces hay entornos familiares, por ejemplo, donde las personas en lugar de hablar gritan. Y entonces las personas que crecen ahí, pues gritan y no hablan. Hay entornos familiares que desde muy pequeños nos enseñaron que si nos enojamos podemos reaccionar violentamente. Aunque eso sabemos que no está bien, pero lo aprendimos. Nos lo enseñaron tal vez de una forma inconsciente, tal vez no con intención, pero nos lo enseñaron y lo aprendimos. Entonces, hay muchas cosas que hemos aprendido que no son las correctas. Si avanzamos más y salimos a otros escenarios de vida, puede ser que con jefaturas anteriores aprendimos cosas que no eran las correctas, pero es el modelo de jefatura que tenemos. Y entonces probablemente cuando llegamos a ser jefes, replicamos eso, que aunque no está bien, fue lo que aprendimos, porque muchas veces no nos enseñan a ser jefes. Entonces, lo que ponemos en práctica es lo que hemos aprendido, y entonces se echa mano a todos los recursos disponibles, tal vez algo de teoría, tal vez algo de experiencia, sí, pero tal vez algo que vimos que las otras personas hacían y que nos queda más sencillo replicar que empezar a analizar si estuvo bien, si estuvo mal y de qué manera lo puedo mejorar y tener un comportamiento diferente que vaya fortaleciendo en mí, por ejemplo, el liderazgo. Tal vez no tengo esa capacidad, tal vez no tengo ese conocimiento, tal vez no tengo esto que estamos conversando acá que me permita identificar lo que hago bien y lo que no hago tan bien, que me representa una oportunidad de mejora. Bueno, tal vez no tengo esa oportunidad, ¿verdad? Entonces, cuando muchas personas se enojan, porque se enojan, al final, cuando en los ambientes laborales recogemos todo esto, viene gente con historias de vida, con aprendizajes de habilidades blandas que tal vez no son las correctas, y nos encontramos en un ambiente de presión, de objetivos, de metas, de competencia, pero a ver quién sale mejor evaluado y a quién promueven para un ascenso, ese tipo de competencia. Y entonces ahí la cuestión es muy estresante y claro que salen comportamientos que no son los adecuados y la gente se pone furiosa, porque aquel no comparte la información, porque la otra persona, si la mandamos a presentar un proyecto, lo explica tan mal que jamás le van a decir que sí, entonces aunque conoce mucho el detalle del proyecto, no tiene la capacidad de ir a explicarlo, entonces me pongo bravísima porque
esa persona debería de poder explicar eso bien, pero tiene una comunicación que tal vez no le permite llevar a cabo una idea, aunque técnicamente sepa, conozca y ha hecho un proyecto maravilloso, no lo puede explicar, no lo puede compartir, no lo puede comunicar, ¿verdad? Esas son las habilidades. Tenemos personas con relaciones interpersonales terribles, personas que aprendieron cosas que no eran las correctas, entonces no tienen tal vez respeto hacia los compañeros o no utilizan un lenguaje adecuado o no tienen tolerancia o no tienen empatía porque tal vez no lo han aprendido o tal vez aprendieron lo que no es correcto. Entonces, sí, realmente aprendemos durante toda la vida, aprendemos a veces lo correcto y a veces lo incorrecto, así que necesitamos desaprender para volver a aprender aquello que verdaderamente nos permita desarrollar habilidades blandas. Y que esa habilidad blanda no solo la tengamos, sino que la podamos evidenciar, que los demás lo noten en nosotros como un cambio genuino y como algo que conviene a la organización y que además nos permite el privilegio de que otras personas nos quieran tener cerca, quieran que trabajemos con ellas o quieran que seamos los líderes de diferentes procesos, realmente porque se nos notan comportamientos que evidencian habilidades. Entonces ahí es donde podemos tener un lugar especial en toda esta estructura de personas, en todos los escenarios de la vida que marcan una diferencia interesantísima, ¿verdad? Y es ahí donde las habilidades marcan una diferencia increíble entre una persona y otra, a pesar de que las personas tengan la misma formación académica y tengan la misma experiencia laboral, pero sus comportamientos hablan de una persona muy diferente entre una y otra, ¿verdad? Entonces, no define a una persona ni los estudios ni la experiencia, sí definen a una persona las habilidades blandas que tenga y que evidencie, ¿verdad? Es muy importante evidenciar a través de mis comportamientos si tengo la habilidad. Todas las personas, en los escenarios que sean, absolutamente todas, tenemos comportamientos, esa forma de comportarse, esa forma de reaccionar, esa manera de conducirnos, esa manera de hablar. Esos comportamientos evidencian absolutamente si una persona tiene una habilidad o no la tiene. Pero es que es así. 2 más 2 son 4, no hay donde perderse. O sea, la persona a partir de sus comportamientos se describe como poseedora de esa habilidad o como que definitivamente la habilidad nada que ver con esa persona. Entonces, si empezamos a prestarnos atención, que mucho de esto tiene que ver con el autoanálisis y la autorreflexión, si empezamos a ver cómo nos comportamos, vamos a ir determinando si tenemos una habilidad o no la tenemos. Por ejemplo, una persona que cree que es colaboradora o dice que es colaboradora, pero sí colabora muchísimo, pero colabora cuando le interesa quedar bien o cuando le interesa colaborarle a alguien en particular. ¿Ustedes qué podrán decir? ¿Es una persona colaboradora o no es colaboradora? Cuando esta persona se comporta de una forma o de otra, dependiendo de sus intereses o dependiendo de la persona a la cual le va a colaborar. ¿Sería colaboradora esa persona? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sería colaboradora? No es colaboradora, o por lo menos no al nivel que necesitamos, ¿de acuerdo? Cuando una persona es colaboradora siempre, pues obviamente en algún momento pues no podrá, ¿verdad? Y entonces ya es diferente, no puede porque, de ahí, aunque quisiera ayudarle a alguien, no puede, porque no tiene lo que necesita o no en ese momento no puede ir donde la persona está o tantos elementos, ¿verdad? Pero no es una cuestión de que no quiere colaborar, sino que no puede, se ve imposibilitada. Bueno, pero sigue siendo colaboradora. Una persona es colaboradora siempre, como les decía, una persona colaboradora es colaboradora con todos, con todas las personas que la rodean.
Y aquí también, a veces pues no se puede colaborar con alguna persona por alguna situación en particular. Se corre peligro, no es conveniente, en fin. Son situaciones que uno analiza y dice, ahí definitivamente, por más colaboradora que sea yo, o sea, aunque quiera, no puedo o no debo, en fin. Pero en general, colaboramos siempre y con todos. Esa es la regla. Pero cuando las personas no son colaboradoras es cuando actúan de acuerdo con intereses. Voy a colaborar porque quiero dejar en este lugar o con estas personas una imagen buena porque me sirve, porque me pueden dar algo a cambio, porque me reconocen, en fin, o voy a colaborar con esta persona porque es mi jefatura, o porque es el profesor, o porque, ¿verdad? Entonces tenemos intereses y motivaciones que nos obligan a ser colaboradores porque hay cosas de por medio. Entonces, ahí lo que yo les puedo decir es que esas cuestiones no son genuinas, no son auténticas, lo cual quiere decir que no tenemos la habilidad, ¿verdad? La persona colaboradora es aquella persona que se esmera, que está pendiente, que no deja pasar una oportunidad para colaborar cuando puede hacerlo, que va más allá de reaccionar, sino que predispone las cosas para que a los demás se les faciliten los procesos o las cuestiones que tienen que atender. Es una persona que ayuda a todos por igual, independientemente de su nivel jerárquico, su posición económica o su afinidad con ella o el interés que tenga. O sea, independientemente, ella actúa, colabora con todos. Es una persona colaboradora. Es una persona colaboradora. Lo otro podríamos llamarlo como alguien oportunista inclusive, ¿verdad? Eso no es colaboración. Entonces, hay que hacer esas diferencias. Cuando uno, por ejemplo, siguiendo con el tema de la colaboración, quiere uno desarrollar esa habilidad, empieza a observarse. ¿Usted actúa siempre o no actúa siempre? No, es que a veces me da pereza. Yo vi que a aquella se le cayeron las cosas, pero, ay, hoy no, hoy tengo pereza. No, la persona colaboradora en todo momento va y lo hace. Salvo que sea que anda ahí mal de un pie y no se puede levantar, es otra cosa, pero en condiciones normales de posibilidades lo hace. Siempre, con todos, está pendiente, trata de hacer a todos por igual. A la compañera de más bajo nivel o al superior de más alto nivel. Colabora con todos siempre. Entonces, empezamos a observarnos, empezamos a observar los comportamientos. Mira, tengo oportunidad de colaborar, pero la verdad es que me acordé que esa persona en algún momento a mí no me ayudó, entonces vieras que hoy no le colaboré porque me acordé de eso. Eso no está bien, porque eso es problema de la otra persona, si en algún momento no le colaboró a uno, pero uno como persona colaboradora va a colaborar siempre independientemente de, ¿verdad? Entonces empezamos a observarnos esos comportamientos que a veces son tan simples, tan cotidianos, que no les prestamos atención y ahí es donde estamos muy equivocados, porque uno tiene que observarse siempre. Y casualmente, cuando uno se observa, va entendiendo qué es lo que está detrás de ese comportamiento, porque vean que no es tan sencillo. Decía la definición, es una construcción psicológicamente compleja. Porque es que yo no le ayudo a esa persona. Ah, porque me acordé que hace un tiempo esa persona no me ayudó a mí. Ven, no es nada más el impulso de no ayudar o de ayudar, sino es lo que está ahí detrás. La parte que también hablamos ya, que es esa parte emocional que me viene a decir a mí, no le ayude porque ella no le ayudó a usted. Pero entonces hay que superar esas cosas, ¿verdad? Hay que entender esa emoción que nos viene, que es muy humana, hay que entenderla, pero tenemos que mejorar la conducta nuestra, el comportamiento nuestro, independientemente de, ¿verdad? Entendemos que nos disgustó en esa oportunidad que no nos ayudaran, sabemos que la persona no actuó bien, pero eso no tiene relación conmigo. Yo continúo siendo una persona colaboradora y voy a trabajar en eso y la próxima vez, aunque sea esa persona, si puedo colaborarle, le voy a colaborar, ¿verdad? Y entonces vamos generando esas mejoras significativas en nuestros comportamientos para evidenciar que tenemos la habilidad, en este caso, de colaboración. Y así con todas las habilidades o con las que sean prioritarias para nosotros de desarrollar. Entonces,
Es un trabajo diario, es un trabajo continuo, constante, es de mucha atención, es de autorreflexión, de autoanálisis, de darnos cuenta por qué actuamos así, por qué no actuamos de otra forma, qué nos lleva a tomar esas decisiones en algún momento, cuáles son nuestros comportamientos adecuados o inadecuados, qué tenemos que cambiar, en fin. Es un trabajo súper arduo que tenemos que hacer en nosotros y cuando tenemos personas a cargo tenemos que enseñarles también este camino que lleva al desarrollo de habilidades así de una forma impresionante. Pero tenemos que hacer un trabajo y tenemos que enseñarle a los demás también a llevar a cabo este trabajo. Hablando de este proceso como psicológicamente complejo, como le llamaba ese autor, tenemos el modelo del iceberg. En este modelo se hace una comparación con el tema de las competencias con el iceberg. Y sabemos que el iceberg pues tiene una punta, que es lo que uno ve, lo que está fuera del agua, que dicen los autores que equivale a un 15% de lo que está sumergido, de lo que subyace al agua, y que es lo que uno puede ver a simple vista. Lo que está debajo del agua consideran que es un 85% aproximadamente, es lo que uno no puede ver, lo que está oculto, pero lo que es fuertísimo en una persona, ¿verdad? Lo que es fuertísimo en una persona y que origina todo lo que los demás pueden ver. Entonces, realmente es impresionante. Lo que está fuera del agua, ellos lo relacionan con los conocimientos y las habilidades, pero las habilidades vistas como capacidades de acción, o sea, como experiencia, ¿verdad? Que es la parte visible, que es lo que uno tiene hasta documentado, ¿verdad? En los estudios y la experiencia. Entonces, esa es la parte visible de una persona. Lo que está bajo el agua es esa parte que nadie ve, es esa parte nuestra que está oculta, es esa parte que no tenemos certificada y es esa parte que tiene que ver con el rol social, con la autoimagen, con los rasgos de personalidad, con las motivaciones, con todo lo que tenemos nosotros guardados como personas que son los que motivan llevar a cabo un comportamiento relacionado con una habilidad o que demostramos ante todos que no tenemos esa habilidad con el comportamiento que ejecutamos, ¿verdad? Responde eso a todo lo que está bajo el agua. Responde a toda esa historia de vida que hablamos anteriormente, a todas esas experiencias, aprendizajes y modelajes que hemos recibido durante toda la vida, que algunos son correctos y otros no, pero bueno, están ahí guardados los impedimentos que tenemos para actuar de manera adecuada, que a veces tienen que ver con experiencias pasadas y que están ocultas ahí en nosotros y que, ¿saben una cosa? Que a veces ni uno mismo sabe, porque uno a veces pretende identificar en una persona las habilidades y cuesta, o sea, luego vamos a hablar de eso, es un trabajo arduo para llegar a identificar habilidades en una persona, pero no es sencillo, es una cuestión compleja, pero lo que pasa es que si a veces la misma persona no sabe qué es lo que le pasó, ¿cómo lo vamos a saber nosotros? ¿Cómo lo va a saber una jefatura o una persona que esté llevando a cabo un proceso de reclutamiento y selección? ¿Cómo lo va a saber si ni la misma persona lo sabe? Estas son cuestiones muy complicadas. Entonces, cuando uno tiene este conocimiento, sabe que es mejor identificar, qué sé yo, hablando de un ejemplo que tiene que ver con la selección de personas para ocupar un puesto de trabajo, es mejor identificar que la persona sí tiene las habilidades antes de equivocarse, seleccionar a alguien que no tenga las habilidades y no saber qué hay debajo del agua, a ver si le va a impedir para toda la vida desarrollar una habilidad que para nosotros sería muy importante. Y tal vez que la persona no tiene la capacidad de desarrollarla porque lo que está debajo del agua es tan fuerte que no le va a permitir desarrollar esa habilidad. Mientras que una persona que ya la tenga desarrollada, ya sabemos que sí la tiene. Entonces, es interesantísimo porque a veces queremos cambiar a la gente y es difícil. Es difícil. Hay cosas que se pueden cambiar y mejorar y hay otras que no lo vamos a lograr. Entonces, verdaderamente necesitamos tener esa claridad, necesitamos saber que las cosas son así para tener una base de actuación y entonces entender que algunas cosas se podrán cambiar y otras cosas no. ¿De acuerdo?
en los demás y en nosotros. ¿Por qué es importante desarrollar habilidades blandas? Bueno, por trabajo. Es como lo más eh, usual hoy en día. De hecho, el ministro de Trabajo decía el año pasado que el 60 y tanto por ciento, que no me acuerdo el dato exacto, de puestos en este país no se llenan porque las personas no tienen habilidades blandas, que no hay problemas de conocimiento ni de experiencia, pero que las habilidades blandas que se piden las personas no las tienen. Y es un porcentaje altísimo. Y entonces uno dice, qué tristeza porque la gente necesita trabajar, necesitan empleo, pero no tienen las habilidades blandas que les permitan ser personas empleables. Entonces, realmente es preocupante que esto esté pasando y por eso cada vez más vamos trabajando en el tema. No es una moda, no es algo reciente, es algo que cada vez constatamos con mayor certeza de que es necesario, que es urgente hacer ese cambio, que es urgente el desarrollo de habilidades blandas. Y entonces, creo yo que es lo que nos tiene acá en esta actividad tan importante y que necesitamos realmente incorporar modelos por habilidades en la gestión de personas en todos los lugares, que todavía creo que es algo que nos falta un poquito. Para ascender, hay gente que quiere ascender y que definitivamente no puede, no le permiten y es porque tiene alguna falencia en el tema de habilidades. Vieran que es muy interesante porque a veces la gente a mí me dice es que a mí no me ascienden y yo participo y no me ascienden. Y algunas conforme van avanzando en la conversación, yo tengo el sesgo de que siempre estoy evaluando comportamientos. Entonces yo presto mucha atención, identifico algunas cosas y yo digo, sí, ya yo entiendo por qué es que no le dan la oportunidad. Porque en su discurso, en sus cosas que narra, van saliendo cuestiones que ha hecho que no están correctas. Entonces uno dice, sí, es muy natural que la gente quiera oportunidades, pues tenemos hasta la pirámide de Maslow que históricamente nos ha enseñado que necesitamos ese reconocimiento, esa gratificación, etcétera. Pero por otro lado tenemos comportamientos que no nos permiten ser ese objetivo de ascenso, de promoción, ¿sí? Entonces también para eso son importantes para que nos tomen en cuenta para un proyecto en la organización o en la parte comunal donde trabajamos, en la comunidad o un proyecto de cualquier índole. Es necesario demostrar que tenemos esa habilidad a partir de los comportamientos. Entonces, si la tenemos, si tenemos esas habilidades que los demás necesitan, a partir de nuestros comportamientos los van a identificar y van a decir, ay, sí, esta persona me sirve para este proyecto, es apenas la indicada, ¿verdad? Entonces, realmente es buenísimo tener y evidenciar habilidades para ser considerado un referente en un tema en particular también. Una persona, por ejemplo, puede saber muchísimo de un tema, pero cuando hablamos con ella, le preguntamos algo, nos deja peor de enredados, ¿no es cierto? Capacidad analítica, comunicación, otra habilidad que tal vez la persona no tenga, entonces quedamos peor. Y no es que no sepa, sí sabe muchísimo, pero no se da a entender, no nos explica, no nos transfiere ese conocimiento de forma que uno diga, ay, ya sé quién preguntarle con respecto a ese tema, ¿no? Tal vez va a ser la última persona, a pesar de que sabe montones, pero tal vez va a ser la última persona que le vamos a preguntar porque no tiene manera de compartir ese conocimiento de forma adecuada. ¿Me explico? Entonces, para eso también necesitamos desarrollar habilidades blandas, como un tema de imagen. Claro que queremos ser esa persona a la que todos valoran, a la que todos quieren tener cerca, etcétera. Bueno, como imagen personal o imagen profesional también nos sirve mucho tener esas habilidades. Para el tema de liderazgo, cada vez más las organizaciones requieren líderes y líderes no necesariamente con puestos jerárquicos, sino liderazgo en todas las facetas de la vida. Necesitamos líderes, ¿saben por qué? Porque el liderazgo es una habilidad blanda que incorpora casi todas las demás habilidades. Obviamente, un líder tiene que tener una buena comunicación, tiene que ser una persona proactiva, tiene que ser una persona empática, tiene que ser una persona
que verdaderamente tenga buenas relaciones interpersonales, una persona que se comunique bien, una persona que sepa trabajar en equipo, que tome buenas decisiones, que sea tolerante, en fin, tiene todas las demás habilidades. Entonces, necesitamos líderes en las organizaciones en todos los niveles ocupacionales. Entonces, aprender sobre liderazgo, desarrollar la habilidad de liderazgo, realmente es importante hoy en día. Y obviamente, si necesitan a un líder para algo, nos van a identificar el liderazgo a nosotros. Entonces, sí, es un ganar-ganar. Y he puesto aquí por satisfacción personal. Yo creo que es muy lindo. Yo creo que es muy lindo cuando uno logra desarrollar una habilidad y los demás la observan en nosotros, la notan y la valoran muchísimo. Y es muy satisfactorio, ¿verdad? Cuando dicen, ay, sí, me gusta tanto trabajar con aquella persona porque realmente es una persona tan empática, toma tan buenas decisiones, es tan agradable estar con ella porque las relaciones interpersonales son geniales, esa persona es lindísima. Entonces, claro, eso es muy satisfactorio para uno, ¿verdad? Cuando ustedes lo saben perfectamente que hay otras personas que todo lo contrario. Y qué pecado, porque nadie quiere estar con ellas al par. Nadie quiere ser compañero, nadie quiere formar equipo. Y entonces es tremendo, pero tiene que ver con todo esto, ¿verdad? Entonces, la importancia de las habilidades blandas radica en todo esto y más cosas. Son necesarias para todo, y yo digo, en todos los ámbitos de la vida, porque también somos personas integrales y entonces nos desenvolvemos en múltiples escenarios. Y por ejemplo, en la parte familiar, personal o social, también necesitamos habilidades blandas. También tenemos en las familias gente a la que nadie quiere invitar a las actividades, a la que nadie llama por teléfono nunca, porque tiene una serie de comportamientos que más bien nos alejan de esa persona, ¿verdad? Entonces, en todos los escenarios de la vida yo necesito tener habilidades blandas. Ahora bien, también las necesito para ser ejemplo, porque esto se enseña mucho con el ejemplo. Como ya dijimos, desde pequeños aprendimos de lo que vimos, ¿verdad? Entonces, si tenemos las habilidades blandas desarrolladas, vamos a actuar de una forma correcta que los demás también pueden aprender, que los demás también pueden copiar. Entonces, a la vez, estamos haciendo un efecto multiplicador a partir del ejemplo de nuestros comportamientos correctos, ¿verdad? Y entonces también por eso son importantes. Desde todo punto de vista son muy valiosas, muy necesarias. Y esto cada vez más se va haciendo un efecto mucho más grande, ¿verdad? Los ámbitos van extendiéndose y las vamos viendo desde todo punto de vista. Y qué bueno. Y ojalá sigamos, estamos empezando, pero ojalá vayamos desarrollando más programas de este tipo. El Ministerio de Educación Pública, por ejemplo, tiene una guía de competencias donde se definen los conceptos generales y el trabajo metodológico para el curso lectivo del año 2025, en este caso, pero lo vienen haciendo año a año. Entonces, es muy interesante porque buscamos la formalidad de ese desarrollo de habilidades blandas mediante el sistema educativo. Ojalá empecemos cada vez a trabajar más en este tema para que se vayan desarrollando esas habilidades blandas con mayor facilidad y desde edades más tempranas, porque lo necesitamos como ya lo vimos anteriormente. Necesitamos ese desarrollo de habilidades en todo nivel, en todas las personas y para todos los escenarios de la vida. Nos dice esa guía del MEP que las competencias propician la comprensión, expresión e interpretación de conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones para permitirle a la persona estudiante interactuar en forma provechosa en todos los contextos posibles a lo largo de la vida, por medio del autoconocimiento, la toma de acciones, decisiones y la construcción activa y proactiva de la ciudadanía. Cuando vemos esta definición, nos ponemos a pensar en varias cosas, ¿verdad? Desde todo lo que la persona debe de analizar de sí misma para poder realmente desarrollar esas habilidades que le permitan interactuar en forma provechosa en todos los contextos posibles, ¿verdad? Y entonces,
cuando la persona interactúa de manera provechosa, positiva, adecuada, etcétera, en todos los contextos de la vida, es una persona con mayor pronóstico de éxito porque va a tener menos inconvenientes, le va a ser más sencillo el proceso de adquirir, qué sé yo, cuestiones necesarias para presentar un proyecto, para presentar un trabajo. Por su misma forma de ser, se le va a facilitar todo. Si las cosas no le salen bien, no se va a desilusionar tan rápido porque también podría ser que haya desarrollado dentro de todas estas habilidades una que se llama resiliencia. Entonces va a entender de lo que se trata y va a seguir adelante y lo va a volver a intentar. En fin, hay tantas cosas que la persona puede hacer bien, que le van a facilitar estos procesos en la vida en todos los escenarios. Y entonces vamos a poder, dice al final, una construcción activa y proactiva de la ciudadanía, que es lo que al final todos queremos. Pero en este momento, si uno analiza la ciudadanía que tenemos, adolece de muchas habilidades blandas. Lo vemos en la atención que se nos brinda en algunos lugares, en la respuesta que obtenemos a partir de cuestiones que preguntamos o que decimos. Lo vemos en redes sociales muchísimo, lo vemos en las relaciones de personas hoy en día. En fin, esto necesita un cambio urgente a nivel país y a nivel mundial. Porque, como les decía al inicio, hemos concentrado esfuerzos en la parte del conocimiento, pero nos ha faltado en la parte actitudinal invertir los recursos necesarios para lograr ese desarrollo y cerrar las brechas que traemos desde edades tempranas, ¿verdad? Hay muchas brechas por cerrar, hay muchas cosas que aprendimos de manera incorrecta y tenemos que alinear hacia lo que es necesario hoy en día para poder actuar de manera exitosa, ¿verdad? Para poder interactuar de forma provechosa en todos los contextos posibles a lo largo de la vida, como lo dice el MEP en esa definición de competencias que sacó para este curso lectivo 2025. ¿Por qué cito eso? Bueno, para que ustedes tengan la claridad de que esto no es un tema que antojadizamente se trata, que no es un tema solo para el ámbito laboral, que es un tema que está preocupando al mundo entero y que lo estamos plasmando desde los niveles básicos de la educación formal en este país. Entonces, como fundamento los tenemos todos, ¿verdad? Para llegar a determinar que realmente tenemos que hacer un gran trabajo en este tema. Y siguiendo con el tema del MEP, ellos le llaman habilidades para la vida laboral y espíritu emprendedor. Así le llaman. Entonces dice que es una preparación para la vida laboral, desempeño ágil y flexible para entender y analizar las tecnologías digitales y las diversas tareas de la vida diaria, fomentando la resiliencia y la autoeficacia para enfrentarse al cambio constante, detectar nuevas oportunidades, adaptarse a situaciones cambiantes y el manejo de la incertidumbre. Si ustedes leen esa definición de habilidades para la vida laboral y espíritu emprendedor, tiene que ver con un montón de habilidades blandas, con un montón. Entonces, lo que ellos quieren es que las personas se preparen para esa vida laboral, a partir del desarrollo de todo eso que está ahí, y me imagino que más cosas, pero por lo menos para lo que ellos ya han establecido ahí, que yo les puedo decir así fácilmente, que aquí las habilidades blandas son adaptación al cambio, manejo de la incertidumbre, la resiliencia, la autoeficacia, que también podría ser una habilidad blanda, el pensamiento analítico, el pensamiento crítico, la proactividad, hablando de detectar nuevas oportunidades, ser proactivo, en fin, solo de ese texto que ellos están indicando ahí. Entonces hay mucho por hacer. Y en esas habilidades para la vida laboral y espíritu emprendedor han definido las competencias para la vida, hablando de autocuidado y manejo de la vida cotidiana y pensar y aprender a aprender, que es lo que también hablábamos hace un rato. Hemos aprendido cosas que tal vez no son las adecuadas, entonces tenemos que desaprender para volver a aprender. Y así lo han establecido ellos, y las habilidades para ellos son las siguientes: aprender a aprender,
pensamiento crítico, que les mencionaba que era una de las que veía en el párrafo anterior, resolución de problemas, estilos de vida saludable, colaboración, comunicación, creatividad e innovación. Esas son algunas. Hay muchísimas más. Si uno quiere aprender acerca de habilidades, wow, puede leer muchísimo de lo que existe. Y realmente todas son muy importantes. Obviamente no podemos pretender como seres humanos tener desarrolladas todas las habilidades que existen, porque obviamente que hay cosas que son como nuestro punto débil, que inclusive uno sabe y que bueno, pues ni modo, hacemos un esfuerzo, procuramos, pero sabemos que se nos dificulta. Pero podemos tener otras muchas que sí logramos desarrollar y que vamos perfeccionando cada vez más. Entonces, por lo menos para ellos, estas 7 habilidades son muy importantes. La UNICEF, por ejemplo, ha dicho que al fortalecer las habilidades blandas, se puede mejorar el rendimiento académico. Vean qué interesante. Cuando la persona puede participar en su salón de clases con esa tranquilidad, esa confianza de que puede hacer una pregunta y no se van a burlar de él o de ella, de que puede participar y no, ¿verdad? No va a tener una respuesta como inadecuada ni de los compañeros ni del profesor o profesora, de que existe un ambiente en el que más bien la van a ayudar, le van a colaborar si tiene una duda o si quiere hacer algo, le van a contribuir para que realmente pueda llevar a cabo esa idea que está proponiendo. Cuando los estudiantes tienen, ¿verdad? Esa participación sana en el salón de clases, dice que el cumplimiento de metas y objetivos de la vida de los individuos va a ser mucho más sencilla. Entonces, si mejoramos esto, podemos mejorar ese rendimiento académico. A mí me parece genial, pero ¿qué ocurre en la realidad? Que yo a veces digo, ¿y qué pasa? Que los profesores no ven, no oyen, no se dan cuenta cuando hay bullying, cuando hay tantas cosas ahí. ¿Qué pasa? Que no se dan cuenta, no se enteran. Claro que se enteran, pero algunos, no todos, ¿verdad? Tenemos esa falta de habilidades que nos impiden actuar de manera correcta, comportarnos de manera correcta y entonces ponerle fin a cuestiones que no deberían de aceptarse en un salón de clase y que luego impedirían que las personas tengan buen rendimiento académico, ¿verdad? Inclusive que no se dé tanta deserción, inclusive que no pasen tantos problemas sociales que tenemos asociados al bullying y a otras cosas, ¿verdad? En mis tarjetas, que algunos de ustedes las tienen, dice todos a bordo y significa que cuando uno ve que una persona está sin equipo de trabajo, pues uno la llama y es la habilidad de uno, ¿verdad? Todos a bordo, llamar a la persona que se quedó sin equipo, integrarla, hacerla sentir bien, involucrarla en el equipo, animarla a que forme parte de nosotros, que se sienta bien. Esa es una habilidad que tenemos que desarrollar, pero pasa todo lo contrario en algunas partes en la academia y a edades tempranas, ¿verdad? Formen equipos, alguien se quedó sin equipo y la profesora no se da cuenta o el profesor no se da cuenta. Y entonces la persona está ahí excluida permanentemente hasta que llega a sentirse tan mal que eso le genera consecuencias muy negativas. Desde edades tempranas, eso no puede ser. El profesor o la profesora deberían de guiar al grupo en esa línea e ir desarrollando ese todos a bordo en el día a día del proceso de enseñanza y aprendizaje. Eso es una conducta que no debería de aceptarse nunca. Ninguna persona puede quedar fuera. No podemos excluir a nadie. Todos necesitamos acompañarnos entre todos y hacernos sentir bien y hacernos formar parte del equipo de trabajo a todos. Nadie puede quedar por fuera. Pero bueno, en la realidad las cosas son diferentes. Por eso al principio les decía, uno no puede propiciar un desarrollo de habilidades que uno o no entiende o no tiene, ¿verdad? Y en el campo docente, que para seguir con el ejemplo, entonces, ¿cómo vamos a pretender que un docente que no conozca habilidades blandas, que no sepa el impacto que eso tiene en la vida de una persona, que no conozca lo que significa
en su desarrollo profesional de aquí en adelante, ¿verdad? O sea, que la persona llegue a ser profesional o la persona llegue a ser una persona trabajadora, los inconvenientes que va a tener si esas habilidades no se desarrollan, si no lo entiende o si ella misma no tiene la habilidad blanda, pues qué es lo que va a propiciar en sus estudiantes. Entonces necesitamos empezar aprendiendo nosotros para poder propiciar ese desarrollo en los demás. Definitivamente, eso es una realidad. Afortunadamente he tenido la oportunidad de crear muchísimas acciones formativas para muchas personas en este país, fuera de este país, y yo siempre les pregunto, porque me da mucha curiosidad y quiero saber cuáles son las habilidades más importantes para ellos. Y vieran que casi siempre me dicen las mismas, casi siempre. A veces, de estas que les estoy presentando acá, a veces hay una sexta habilidad que sale por ahí que es capacidad de escucha, a veces. Pero siempre son estas y me llama mucho la atención porque coinciden. Liderazgo, que es la que la gente más quiere, siempre liderazgo. Comunicación, adaptación al cambio, trabajo en equipo y empatía. Esas son como las más votadas, las preferidas de las personas que han pasado por todos mis cursos, que además son muchísimas, pero muchísimas, y coinciden en estas. Entonces quería compartirles ese dato para que pues tengan alguna referencia de cuáles son, dentro de todas las que hay, porque hay N cantidad, dentro de ese cúmulo exagerado de habilidades, cuáles son las que las personas prefieren. Y entonces a mí me parece muy bonito, me parece muy interesante tener esa información tan valiosa que proviene de miles de personas, y entonces se las quería compartir. Ese quién soy. Me parece genial para empezar este curso, esta primera semana de curso, porque a veces nos enfocamos en los demás y entonces nos es muy sencillo decir, bueno, esta persona no tiene esas habilidades, ojalá estuviera en este curso, a veces lo que estamos oyendo, ¿verdad? Entonces uno dice, uy, para que lo oyera fulanito de tal, para que fulanita de tal estuviera aquí. Sí, pero no están, estamos nosotros. Entonces es muy bueno centrarse en la realidad de quién somos nosotros, hacer ese ejercicio personal, mejorar a nivel individual y luego sí, ver qué trabajo podemos hacer con los demás. Ese quién soy está conformado por todos los comportamientos que nosotros realizamos todos los días, todo el día, y que los demás observan. Y que ahí sí que no hay dónde perderse. O sea, los demás lo observan, los demás están claros con que la persona que están viendo es colaboradora o no lo es. Y uno puede decir que sí lo es, y lo pueden estar viendo a uno y decir, no, esta persona de colaboración no, pero tal vez uno cree que sí. Entonces, hay una brecha en algunas cosas, ¿verdad? Que uno debería de cerrar. Y entonces, si uno es colaborador, los demás deberían de verlo como colaborador también. Y si uno pues no es colaborador, obviamente los demás no lo van a ver como colaborador, ¿verdad? Y lo otro es qué proyecto. Entonces, les decía por eso que hay que cerrar esa brecha, ¿verdad? ¿Quién soy y qué proyecto? Porque a veces lo que yo soy proyecta algo que no es lo que yo realmente pensaba que soy. Es muy interesante. Y yo creo que todos hemos tenido el ejemplo de la jefatura, porque no es un líder, de la jefatura que se cree un líder, que se cree que es el mejor y uno dice, uy, qué pecado. ¿Verdad? Porque uno sí se da cuenta. Tal vez esa persona, tal vez sí se da cuenta, pero tal vez no. Tal vez realmente cree que es genial y los demás saben que tiene muchas falencias, tiene muchas cosas que arreglar. Está debiéndonos mucho y eso sí lo tenemos claro. Entonces, ese quién soy y qué proyecto, creo que guía mucho también este proceso de aprendizaje, ¿verdad? Teniendo claro que los demás van a saber perfectamente quiénes somos a partir de lo que proyectamos. Y que entonces no podemos subestimar a nadie. Hay personas que nos subestiman y que dicen, bueno,
Yo aquí voy a dar toda la imagen de que soy una persona muy confiable, transparente, que la transparencia es tan linda, transparente, y todos los demás saben que no, que es una persona que maneja doble agenda, que es una persona que habla mal de los demás cuando la persona de la que están hablando mal no está, es una persona que no dice siempre la verdad. Entonces, y eso todo lo tienen claro. Entonces, por más que pretenda dar la imagen de que es muy transparente, los demás saben que no lo es. Entonces hay que trabajar mucho en eso. No somos perfectos porque ningún ser humano lo es, ¿verdad? Pero necesitamos trabajar en esa mejora que es continua en nosotros mismos, en analizar y autorreflexionar con respecto a cada una de las cosas que hemos visto y que vamos a ver acá en estas 4 semanas y que realmente nos acerquen a la meta, ¿verdad? Que es ser una persona competente. ¿Y qué es ser una persona competente? ¿Se acuerdan? Es la persona que tiene el saber, que tiene la experiencia y que tiene la parte actitudinal. Y entonces es una persona competente, una persona que ha logrado llegar a ese punto con la que los demás quieren estar y trabajar, compartir un proyecto, etcétera. Es esa persona que es muy bien valorada por los demás. Es esa persona que me modela. Es esa persona que me inspira a querer llegar a ser algún día como ella, porque hace muchas cosas que están bien. Y entonces, realmente yo creo que podemos pensar en esta semana en ese quién soy y qué proyecto, si están de acuerdo. Y en esa misma línea les traje esta imagen que a mí me gusta mucho, que es ese gatito que cuando se ve en el espejo se ve como un león, ¿verdad? Y entonces es esa jefatura que les mencionaba hace un ratito, que cree que es ese león y todos los demás dicen, uy, qué pecado, y es un gatitititico. Entonces, además, la persona puede pensar o creer que en realidad es ese león y que va a convencerlos a todos, pero no los puede convencer porque los comportamientos lo delatan y los demás tienen claro que es un gato. O puede pasar al revés, ¿verdad? Puede ser un león con muchas capacidades, habilidades, actitudes, etcétera, pero se ve al espejo y se ve como un gatito. Y hay gente así también. Y no nos funciona, porque entonces todo el potencial que tenemos lo tenemos ahí oculto, porque por alguna razón no nos la creemos y tampoco es conveniente. Entonces, ¿qué sería lo adecuado acá? Bueno, sería que el gatito, que es gatito, se vea en el espejo como un gatito y que diga, bueno, me voy a comprometer a ir creciendo hasta llegar a convertirme en un león. ¡Ay, qué maravilla!, ¿verdad? Entonces sería esta imagen inspiracional, ¿verdad? Que se ve como gato, pero quiere llegar a ser un león. Pero con la convicción y el conocimiento de que ahorita, por ahora, es un gato. Y va a trabajar mucho para convertirse en león. Entonces tienes ese desafío, qué bonito. O el león que se ve en el espejo y es un león. Y entonces ahí, claro, tiene todas las habilidades, capacidades, actitudes. Y entonces cuando se ve en el espejo se ve ese león, ¿verdad? Con todas las posibilidades. Y está muy bien también. Entonces le saca mucho provecho a todo lo bueno que tiene. Bueno, excelente. Entonces esa es la imagen esta aquí, que también me gusta muchísimo compartir. Vamos a hacer un trabajo en plataforma de forma sincrónica. Este curso es 100% virtual. Vamos a realizar un resumen reflexivo esta semana acerca de todo lo que hemos visto hasta acá. Vamos a desarrollar un test de personalidad que es muy importante porque, les decía al inicio, a veces no nos hemos detenido a ver qué tipo de personalidad tenemos, a ver por qué actuamos de una o de otra forma ante diferentes situaciones. Y con un test de personalidad podemos entender, primero, qué tipo de personalidad tenemos, que los psicólogos han dicho que la personalidad no se cambia. O sea, nacemos con esa personalidad y así vivimos toda la vida. En los últimos años, algunos psicólogos clínicos han dicho que podemos variar un poquito esa personalidad, ¿verdad? Que eso puede mejorarse. Pero tampoco es que, ¿verdad? Podamos pasar de ser de 100% introvertido a 100% extrovertido. Es una cuestión que es imposible, ¿verdad?
Pero bueno, lo que sí podemos es entendernos, comprender por qué es que actuamos de X o Y manera a partir de nuestra personalidad y también entender a los otros, conociendo que al igual que nosotros tienen una personalidad que es el que guía sus actuaciones en la mayoría de los casos. Y entonces podemos ser más comprensivos, más compasivos con los otros, porque a veces nos enoja muchísimo. A veces tenemos gente que hablan y no hacen. Entonces uno se enoja muchísimo, uno dice, ay, pero no pasa del papel a la práctica. Bueno, pero es que es su tipo de personalidad. Hay gente que es maravillosa dando ideas, generando, tienen una imaginación y una creatividad, pero no ejecutan porque su personalidad no se lo permite. Si entendemos eso, nos podemos enojar menos, podemos comprender mejor y podemos tratar de llevar a cabo acciones para orientar y encauzar toda esa efervescencia de esa persona. La podemos aprovechar, pero también podemos encauzarla para que vaya logrando otras cosas poco a poco, ¿verdad? O podemos sencillamente tener más cuidado en el momento de seleccionar personas y decir, bueno, no, vamos a aplicar la prueba de personalidad y vamos a ser muy rigurosos en los resultados que vamos a obtener. Y lo vamos a entender de esta forma y no vamos a permitir el ingreso de perfiles como estos porque no son adecuados para esta organización. Tal vez para otras sí, pero para acá no, por el trabajo que se hace. Y bueno, es una gran herramienta, así que les voy a dejar ahí un link para que puedan hacer cada uno su evaluación y a ver cómo nos va. Vamos a aplicar un cuestionario en línea a partir de lo que hemos estado hablando en esta grabación y vamos a desarrollar el caso número 1 que se llama el desafío para propiciar el desarrollo de habilidades de María Montero. Vamos a ver qué le pasa a María en esa situación laboral que tiene, cómo la podemos abordar. Y ahí vamos a empezar a analizar de qué se trata el tema de las habilidades blandas propiamente en la parte laboral, ¿verdad? Que hasta dónde puede llegar el efecto de estas habilidades con respecto al desempeño de las personas ya en el escenario laboral propiamente. Aunque tenemos claro en este punto del curso que eso tiene que ver con todos los escenarios de la vida, ¿verdad? Absolutamente con todos. Vamos a llevar a cabo durante toda la semana este trabajo en plataforma. En la plataforma quedan dispuestos los recursos, que es este video. Quedan dispuestas las actividades que vamos a realizar, que ya les he comentado. Todo queda en plataforma, debidamente organizado. Y tenemos tiempo hasta el próximo domingo para que ustedes las puedan completar y continuar en la segunda semana de curso. Quiero hacer la siguiente observación. No se cierran las actividades, ¿de acuerdo? Eso es algo muy importante que quiero comentarles. No se cierran. Por lo siguiente, al ser un curso virtual, la iniciativa tiene que ver con el ajuste del tiempo de ustedes a los contenidos del curso. Hemos hecho este curso de manera virtual, pero también sincrónico o con reuniones en vivo y nos cuesta montones ponernos de acuerdo, aunque hay diferentes horarios, ¿verdad? Pero en algún momento algo pasa, la persona no pudo llegar o llegó a la mitad o no llegó. Y entonces siempre piden las clases grabadas. Entonces por eso ahora se hace 100% virtual. Para que ustedes se ajusten a su tiempo, puedan realizar las actividades cuando mejor les parezca o cuando dispongan del tiempo o de la calma para realmente sentarse a hacer un buen trabajo. Porque esto no es una cuestión obligatoria, esto es algo voluntario que cada uno de ustedes quiso hacer. Y entonces la idea es hacerlo muy bien hecho y que aprendan al máximo, ¿verdad? Entonces el tiempo a veces es una limitante que no queremos incorporarle a esta iniciativa, de manera que las actividades no se van a cerrar. Tienen tiempo hasta el domingo, pero van a continuar abiertas. Si alguien no alcanzó a hacer alguna actividad durante la semana, la puede hacer la siguiente o la que sigue o hasta el final del curso. E inclusive tenemos una quinta semana, que es de tiempo extra, por si algunas de las actividades no se completaron, que las completen totalmente en la última semana, en la semana 5, para que garanticen que van a completarlo todo y puedan tener su certificado de 24 horas de participación. Entonces, hasta eso, tenemos una quinta semana de trabajo extra.
Entonces, para que no se preocupen, si el domingo no han terminado, pueden hacerlo lunes o martes. Esa es la idea, ¿verdad? Que lo lleven sí lo más al día posible para que puedan tener los conocimientos de la siguiente semana de forma organizada, porque también eso es muy importante, ¿verdad? Eso tiene una estructura y unos objetivos de aprendizaje que hay que cumplir. Pero, por si acaso, para que no se estresen mucho, todo va a quedar abierto hasta la semana 5 del curso, que es la semana extra, porque el curso, como ustedes ya bien lo saben, tiene 4 semanas, ¿verdad? Entonces, es importante tenerlo claro como primera semana para actuar ya con las reglas del caso y podamos avanzar sin ningún inconveniente. Les quiero dejar mis contactos también para todo este periodo de curso. Ese es mi correo personal. La plataforma tiene un correo, pero yo prefiero que me escriban a este, que es personal mío y me queda mucho más fácil responder en cualquier momento. Así que cualquier consulta o comentario me pueden escribir directamente ahí. También tienen el WhatsApp de nosotros, donde contactaron para inscribirse en el curso y demás. Y por ahí también pueden hacer alguna consulta si así lo consideran, ¿de acuerdo? No hay ningún inconveniente. La idea es estar comunicados, la idea es que a pesar de que es un entorno virtual, nos sintamos cerca, nos sintamos acompañados. Yo voy a estar igualmente revisando los trabajos de ustedes, leyendo sus cosas, dándoles la realimentación necesaria para que puedan pues obtener el mayor provecho de esta acción formativa, ¿de acuerdo? Así que siéntanse en libertad y yo con todo el gusto del mundo, cualquier consulta, cualquier comentario, sugerencia, lo que necesiten, me pueden contactar en cualquier momento durante estas 5 semanas. Y muchas gracias. Yo de verdad que estoy, primero que todo, muy feliz de que ustedes estén aquí en este curso virtual tan importante como ya lo hemos visto. Y en segundo lugar, les agradezco mucho la confianza porque eh, ustedes han confiado en nosotros, en mí, y bueno, de verdad que eso se agradece en el alma. Hacemos un trabajo muy profesional, muy responsable, muy organizado, con toda la experiencia y todos los atestados que nos caracterizan y me caracterizan particularmente. Ya ustedes pudieron leer un poco mi biodata ahí en la plataforma del curso. Y si no, ahí la pueden leer para que sepan un poco quién es Gabriela y por qué está hablando del tema, ¿verdad? De este tema que tanto me gusta. Así que de verdad muy agradecida con ustedes por la confianza, por la iniciativa de haber estado acá y reiterándoles el mayor de los éxitos en este periodo de aprendizaje. Muchísimas gracias.